Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Vamos a dar inicio a esta actividad académica. El día de hoy vamos a tener una ponencia muy importante en el marco del convenio AgroCien que se viene celebrando entre la Gobernación de Antioquia y la Universidad de Antioquia a través del Departamento de Antioquia con la Secretaría de Desarrollo Económico y la Facultad de Ciencias Agrarias. Este convenio tiene por objeto articular acciones para el fortalecimiento agroalimentario mediante el uso de tecnología en el departamento de Antioquia. Hoy tendremos la participación de la ingeniera agropecuaria Valentina Castaño Duque. Ella es egresada de la Universidad de Antioquia. Valentina cuenta con formación complementaria en buenas prácticas agrícolas, agroecología y desarrollo rural, fertilización de suelos y diseño de sistemas de riego, además de su participación en el Semillero de Investigación en Sistemas Agropecuarios Sostenibles de la Universidad de Antioquia. Su experiencia profesional abarca roles de liderazgo en campo y gestión técnica, desempeñándose como jefe en campo de Biopec SAS y líder agrícola en Germi Oriente. Actualmente hace parte del equipo técnico del proyecto AgroCien de la Universidad de Antioquia, desde donde lidera hoy esta charla que nos compete a todos sobre suelos vivos, cómo la vida del suelo reduce tus costos y protege tu cosecha. Agradeciendo entonces la participación de todos y todas, vamos a dar inicio. En el chat va a estar el formulario de asistencia para las personas que puedan registrar allí esta asistencia. Vamos a enviar información correspondiente al convenio y próximas actividades que se realizarán desde la facultad. Agradecemos entonces la participación de Valentina el día de hoy y quedamos a su disposición. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, Mateo. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias a los que están presentes, a los que llegan a través del enlace de grabación. Como Mateo pues nos comentaba, hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante y que es trabajar el suelo para que nuestros cultivos pues logren ser más sostenibles y más productivos. Entonces vamos a iniciar con un contexto de por qué hoy se está hablando tanto de esa importancia de la microbiología del suelo, por qué está teniendo tanta relevancia en los últimos años. Em, Al día de hoy, con la agricultura convencional como la tenemos, estamos teniendo un riesgo en la dependencia química. ¿Por qué es un riesgo? Porque no estamos teniendo el control de esas inflaciones que se vienen dando en la subida de los precios y pues eso afecta a todo nuestro sistema productivo porque entonces a veces no se le puede echar el mismo abono que antes echaba porque está muy costoso y eso pues va a reducir significativamente las producciones. O si asumimos que vamos a seguir aplicando lo mismo que venimos aplicando, pues el costo de producción se va a elevar de una manera que no vamos a poder como controlar. Entonces, acá observamos en esta tablita, en esta gráfica, cómo en el 2022-2023 hubo una alza de precios por toda la guerra pues, que hubo y en Rusia y Ucrania, que pues de ahí es donde viene la mayoría de materias primas para nuestros productos. Entonces, a raíz de ese pico de ese pico de aumento histórico que hubo, los costos de producción se elevaron significativamente y según la FAO para este 2026 tenemos una proyección de un nuevo pico histórico, es decir, vamos a sobrepasar el que se presentó en el año 2022-2023 y eso en dónde se va a ver reflejado en ustedes los productores teniendo que asumir más de un 120% en los costos de los fertilizantes. Entonces, cuando hablamos de un suelo degradado, cuando hablamos de un suelo que no tiene una capacidad de retención de nutrientes, hacemos una analogía como con un balde agujereado. ¿Por qué hacemos esta analogía? Porque en un balde que está agujereado, pues efectivamente todo lo que le echemos, si estamos echando agua, pues todo se va a perder, ¿cierto? Entonces, cuando un suelo está degradado, eso va a pasar. Y cuando hablamos de degradación de suelos, básicamente estamos hablando de muchos factores, pero entre ellos el más importante es la microbiología, porque la microbiología incide en esa capacidad de intercambio catiónico, es decir, qué capacidad tiene el suelo de retener los nutrientes que le estamos echando, ese fertilizante, por ejemplo, una urea, un fosfato.
unos nitratos. ¿Qué capacidad tiene el suelo de retener esos fertilizantes para que no se laven por lixiviación, o sea, se van por la lluvia y terminan en las fuentes hídricas, o que se evaporen porque está haciendo pues un calor intenso y la planta no ha sido capaz de asimilar esos nutrientes y terminan evaporándose? Entonces, acá vamos a hablar de un cambio de paradigma. Eh, Ese cambio de paradigma es cambiar esa forma de producción, pero no quiere decir que se va a cambiar drásticamente o que esto se va a lograr de la noche a la mañana, pero sí hay que cambiar ese paradigma y esa forma de pensar que tenemos sobre el suelo, donde solo lo vemos como un sistema de sostenimiento de la planta y donde solo echamos abono y la planta se alimenta y ya. Entonces es cambiar de la extracción a la inversión. Cuando hablamos de extracción es, yo necesito aplicar tantos kilos de nitrógeno, fósforo, potasio y elementos menores porque mi planta extrae esa cantidad. Entonces ese es el modelo de extracción. Solo nos enfocamos en echar abono para que la planta se pueda alimentar, pero no siempre la planta puede asimilarlos, entonces ese abono que estamos aplicando se termina perdiendo. Y como consecuencia de esto, pues vamos a tener que una dependencia total de insumos externos, es decir, vamos a tener que estar comprando más fertilizantes, vamos a tener que estar comprando bioestimuladores cuando en el suelo naturalmente se pueden dar. Entonces, la idea es cambiar ese modelo de extracción a una inversión, ver el suelo como una inversión donde si tenemos vida dentro del suelo, pues vamos a lograr que se sostenga mucho mejor el sistema productivo. Entonces acá en este modelo de extracción es un modelo más a largo plazo, a largo plazo. Entonces acá lo que tenemos es que vamos a alimentar el suelo. Es como cuando nosotros nos alimentamos, pues tratamos de que en nuestra dieta estén las proteínas, los carbohidratos, las frutas. Lo mismo hay que hacer con el suelo, no es solamente un solo ingrediente, sino que hay que diversificarlo para que el suelo tenga esa capacidad de respuesta. Entonces acá el objetivo de este va a ser nutrir el sistema biológico para que éste sostenga la planta. Cuando hablamos de nutrir el sistema biológico, hablamos efectivamente de toda esta imagen que ustedes pueden observar aquí a la derecha, de cómo se ve un montón de microorganismos, cómo se ven como unos nutrientes. Entonces, esa es la idea. Y con esto vamos a lograr una resiliencia contra plagas, es decir, la planta va a estar con mayor capacidad de defensa y va a lograr también retener más agua, es decir, que entonces en épocas de sequía pues va a tener cómo responder mejor y esto nos va a generar a largo plazo una rentabilidad sostenida. Entonces, cuando hablamos de microbiología, estamos hablando de todos esos microorganismos que no se ven a simple vista, pero que están ahí presentes en el suelo y son súper importantes. Y aquí nos hacen una alusión a que es el motor del procesamiento químico gratuito. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aplicamos, por ejemplo, un triple 15 que tiene nitrógeno, fósforo y potasio, pues le estamos aportando estos nutrientes al suelo para que la planta los pueda absorber, que son pues los nutrientes principales, entre ellos y bueno, y hay secundarios que no son menos importantes y que a veces los olvidamos. Pero entonces cuando tenemos una microbiología en el suelo, aquí hay algo muy interesante y es que esa microbiología está haciendo un papel fundamental para procesar todo lo que hay en el suelo que no está disponible para la planta, pero puede llegar a ser disponible. Entonces, por ejemplo, hay bacterias que solubilizan el fósforo. El fósforo es uno de los elementos, digamos, que se encuentra en menor medida o que está en estado más crítico porque hay muy poco fósforo en el mundo para seguir procesando y aplicando al suelo en forma de síntesis química, pero en el suelo hay fósforo, solo que no está disponible para las plantas. Entonces, ¿cómo logramos que ese fósforo se vuelva disponible para las plantas? Con una bacteria que es del género de Bacillus, por ejemplo, lo que hacen estas bacterias es que empiezan como a descomponer
esa roca, porque el fósforo se encuentra como en forma de rocas, de aglomerados, y empieza a descomponerla y a volverla soluble, asimilable para las raíces de la planta. Entonces son bacterias súper importantes que nos aportan a esa solubilización. Por acá también encontramos que si nosotros tenemos dentro de nuestro suelo muchas bacterias que ayudan a la mineralización activa, eso quiere decir, esa mineralización es como convertir, por ejemplo, el nitrógeno orgánico que hay presente en todos los abonos orgánicos que nosotros utilicemos, que no es tan asimilable para la planta, se pueden convertir en forma de nitrógeno que son asimilables, es decir, en forma de amonio, en forma de nitratos, que es como nos los venden químicamente en forma de granulados, por ejemplo. Entonces, hay formas, bueno, la forma más clara y cuantitativa de saber cómo está nuestro suelo es a través de un análisis de suelo, que es muy importante, un análisis físico-químico y un análisis microbiológico para saber cómo están los nutrientes en nuestro suelo y cómo está esa microbiología, pero muchas personas pues no lo vemos como una prioridad, no está dentro de las capacidades de muchas personas, aunque es algo que la idea es que vaya cambiando. Acá les traigo una serie de bioindicadores que se pueden hacer como de forma, es un diagnóstico rápido en campo y la idea es que esto se pueda hacer de forma gratuita, que ustedes lo aprendan a hacer, lo aprendan a aplicar y aprendan a conocer la importancia de como estos indicadores. Entonces, hablamos de una actividad biológica, hablamos de una respiración del suelo y de una estructura radicular. Y ya vamos a desglosar cada una. Cuando hablamos de una estructura biológica, como les decía ahorita, los microorganismos no se pueden ver a simple vista, pero sí hay macroorganismos como por ejemplo la lombriz, que sí la podemos ver y que la podemos cuantificar para saber cómo está esa vida en el suelo, porque ellas también son un indicador muy importante. Porque son un indicador muy importante. Ustedes ven aquí como unos túneles que se han generado a raíz del desplazamiento de la lombriz en el suelo. ¿Qué genera estos túneles? Genera que haya una infiltración de agua, entonces cuando llueve pueda bajar el agua más fácilmente al suelo, que no corra tan fuertemente por la superficie, que eso nos genera mucha erosión. Entonces, ese es un factor muy importante y un papel muy importante que cumplen las lombrices. Y su principal función, pues, es generar vermicompost o lo que conocemos como humus de lombriz, que le da mucha estructura al suelo y ayuda a que haya más microbiología. Entonces, les sirve de alimento, por ejemplo, a esos microorganismos que no estamos viendo. ¿Qué van a hacer ustedes en campo para saber si tienen buena actividad biológica o cómo están? Mm, Bueno, para auditar esto, una forma muy eficiente es tomar una pala, hacer un hueco de 20 por 20 de ancho, por 20 de largo, por 20 de profundidad y van a sacar ese terrón que se saque con la pala, lo van a sacar y van a hacer un conteo de lombrices. Si dentro de ese conteo de lombrices tenemos mayor a 10 o 15 lombrices, o sea, yo en ese terrón que saqué tengo más de 10 o 15 lombrices, pues yo voy a tener una buena actividad biológica y eso pues me va a decir que estoy bien en cuanto a la microbiología también del suelo, porque están directamente relacionados. Pero si tengo menos de estas, pues entonces ya es como revisar cómo puedo mejorar esa microbiología, cómo puedo aumentarla, qué tengo que hacer, qué tengo que mejorar. Y si es nula, pues todavía con mayor razón, pues debemos empezar es como un pare para que se replanteen el sistema de producción, la forma en la que están produciendo, porque no estamos teniendo esa microbiología que efectivamente nos va a ayudar en el suelo y pues en los cultivos. Hablábamos también de una respiración de suelo. La respiración de suelo quiere decir cuántos microorganismos hay ahí respirando, cuántos microorganismos hay presentes y para esto hay un test rápido que se hace con peróxido de hidrógeno. Entonces, pues el agua oxigenada, lo que van a hacer ustedes es que van a tomar un terrón y le van a echar agua oxigenada.
Si ustedes notan un burbujeo intenso y rápido, eso quiere decir que hay una alta presencia de actividad microbiana en el suelo y que el suelo está muy vivo, porque lo que hace esta agua oxigenada es empezar como a desnaturalizar esos microorganismos, es decir, que empiezan a reaccionar y por eso se genera ese burbujeo. Pero si notamos, por ejemplo, en cambio, un burbujeo más lento o que no reacciona tanto, quiere decir que la actividad microbiana ahí está estabilizada, pero hay que darle como una estimulación. Entonces, porque el humus empieza a estabilizar y entonces hay que estar constantemente aplicando materia orgánica. Igual, esto por ejemplo, ustedes también a simple vista se ve que en color verde que nos dice cuando hay una actividad microbiana alta, es una tierra que es esa tierra que conocemos como tierra de capote, como esa tierra negra o el abono puro. Mientras que si observamos, por ejemplo, en algunas montañas de aquí bueno, yo lo noto mucho aquí en el oriente antioqueño, seguramente ustedes también. Las montañas empiezan a perder ese color oscuro, ese color de tierra fértil, y empiezan a ponerse como un color más amarillo, como un café más claro. Eso también son señas de que la actividad microbiana ahí se está perdiendo y que efectivamente pues hay que hacer algo para reactivarla o para volver a darle vida a ese suelo. Y pues si notamos un color, si no notamos ninguna reacción, perdón, quiere decir que eso es un suelo mineralizado, altamente mineralizado, pero pues generalmente en sistemas productivos esto no se nos va a dar, ¿cierto? Porque ya estos son como otro tipo de suelos. Entonces, ¿todo esto a qué nos lleva? A que hay que hacer una sustitución. Aquí tampoco el hecho es satanizar los fertilizantes de síntesis química, porque efectivamente nos sirven mucho, aportan esos nutrientes inmediatos que necesita la planta y porque no en todos los sistemas productivos o en todos los suelos vamos a encontrar la cantidad de nutrientes que necesita la planta en el suelo. Entonces hay que claramente aplicar fertilizantes. Pero aquí lo que se propone es un modelo de sustitución donde se haga una estrategia mixta y realista. ¿Por qué mixta y realista? Pues realista porque hay que eh, estar conscientes de esta realidad que estamos enfrentando hoy en el sector agropecuario con el alza de los precios de los insumos, que seguramente ya muchos lo han sentido porque este último mes han incrementado mucho. De hecho, el plástico para invernaderos también está incrementando por todos estos conflictos bélicos. Entonces, la idea es esa, pues empezar a ser realistas con lo que está pasando a nivel mundial y entonces no esperar que nos llegue una mala noticia y se acaben los insumos por completo o escaseen al punto que no los podamos comprar y pues entonces no sepamos qué hacer y cómo sostener nuestros sistemas productivos. Entonces, aquí hablamos de un 20 a un 40% de sustitución y cuando hablamos de esta propuesta, se habla es porque son propuestas que ya han sido estudiadas. Entonces, acá les muestro la evidencia que se hizo un estudio en se analizaron 127 ensayos de diferentes cultivos en 23 países. Esos ensayos fue a raíz de una disminución entre un 20 y un 40% de fertilizantes de síntesis química por alternativas más orgánicas. Es decir, si yo aplicaba 3 bultos de urea o 3 bultos de triple 15, entonces aplico dos, pero aplico compost, aplico gallinaza, aplico algún bioinsumo que me sirva. Entonces, ¿qué se encontró en estos estudios? Porque, porque la realidad habla de que es algo que necesitamos en estos momentos hacer esa transición, no solo por el costo, sino por la planta y por el suelo en sí. Se encontró que hay un retorno de inversión sobre tierra y bajo tierra. Cuando hablamos de que hay un retorno de inversión sobre la tierra, es decir, que estamos cosechando más sacos por hectárea
o se está logrando mejor calidad de alimentos. Entonces acá en esos estudios que se analizaron se encontró que un 25 a un 40% en el aumento de la producción de cereales como arroz y maíz aumentaron con esta estrategia del cambio de fertilizantes simplemente químicos a una fertilización mixta. Y a nivel del suelo, ese retorno de inversión donde se ve reflejado que hay más carbono orgánico, que es importantísimo para decirnos cómo está la actividad microbiológica del suelo, y que aumentó en 59% el contenido de nitrógeno total. Ahorita les hablaba de que ese nitrógeno orgánico, si tenemos microorganismos en el suelo, esos microorganismos son capaces de devolverlo en formas de amonio y nitratos, que es como los conseguimos en el mercado. Entonces, es capaz de reemplazarnos esa deficiencia, bueno, no es deficiencia, es capaz de reemplazarnos, por ejemplo, ese bulto que dejamos de aplicar de urea porque estamos produciendo nitrógeno orgánico total que las bacterias nos están solubilizando. Y aumentó en un 2,8% de veces más las micorrizas. Imagínense las micorrizas como si fueran una extensión de las raíces. Entonces, si mi raíz alcanza 1 metro de profundidad, y hacia los lados 50 centímetros, con micorrizas vamos a alcanzar el 2,8 veces más para que absorba los nutrientes que hay disponibles ahí en el suelo. Entonces acá también se ve un impacto en el rendimiento, como les hablaba ahorita, productos con, con mejor rendimiento y con más calidad. Cuando hablamos de calidad, hablamos de mayor valor biológico dentro de esos productos. Entonces, acá se encontró, por ejemplo, un 14% más de vitamina C y 16% más de proteína dentro de las leguminosas. Y las leguminosas aumentaron un 54% más su producción dentro de esos estudios que les mencionaba ahorita. Entonces, sobre leguminosas y sobre hortalizas también hubo un aumento significativo en la producción y una reducción en en la presencia de patógenos del suelo. Cuando hablamos de patógenos del suelo, hablamos, por ejemplo, de un fusarium, una fitóptora, los nemátodos. Son patógenos que están ahí en el suelo y están compitiendo para entrar y hacer daño, pues para ellos poder proliferar. Pero cuando tenemos mayor actividad microbiológica, miren esta imagen de acá abajo, es como si se generara un escudo porque empiezan a competir por espacio. Y hay bacterias y hongos que son benéficos, que compiten muy bien por espacio y que son capaces de desplazar estos hongos. Por ejemplo, un tricoderma, que es un hongo que es benéfico para el suelo, compite por espacio con un fusarium y es capaz de desplazarlo completamente y de generarle esa resistencia a las plantas. Entonces, aquí a modo de resumen, entre ese manejo químico y ese manejo mixto que se está proponiendo, que lo han implementado en muchos países y en muchas regiones, hablamos de cambiar la inversión de fertilizantes de un 100% de fertilizantes de nitrógeno, fósforo y potasio a reducirla a un 65%. Entonces acá se habla de una eficiencia en el uso de nitrógeno. Cuando hablamos de eficiencia de uso de nitrógeno, quiere decir que ese nitrógeno que aplicamos con fertilización química va a ser más eficiente para las plantas al momento de asimilarse. Entonces, esa eficiencia se logra a través de los microorganismos. Y si lo manejamos 100% de forma química, miren que ustedes al aplicar, por ejemplo, una urea, un triple 15, ese nitrógeno se llega a asimilar solamente hasta un 40%. Depende de muchas condiciones, pero en eso está el promedio entre 30 y 40%. Es decir, que todo lo que ustedes aplican, la mayoría se pierde. O sea, estamos perdiendo plata de forma pues en las narices nuestras. Entonces, ese cambio en manejo mixto lo que propone es que la eficiencia va a aumentar de un 60 a un 75%, porque digamos que las plantas no son capaces de absorber todo el nitrógeno, fósforo, potasio, los nutrientes que se le apliquen antes de que, por ejemplo,
se vaya un poquito por lixiviación, se laven o se vayan por evaporación. Entonces acá hablamos de esa eficiencia, hablamos también de gastos en fitosanitarios, gastos en fitosanitarios como fungicidas, insecticidas, herbicidas, que son los que tenemos que estar comprando y aplicando constantemente para pues que nuestras cosechas lleguen a fin y que se pueda obtener un buen producto. Cuando hablamos de un manejo mixto, hablamos de una reducción entre un 70 a un 80% de utilización de estos gastos en fitosanitarios, porque la planta es capaz de defenderse más, como lo veíamos ahorita, ya crea un escudo, entonces no va a ser un ataque tan severo, por ejemplo, de enfermedades fúngicas o de algún insecto plaga porque ya es capaz de defenderse, entonces vamos a reducir ahí significativamente también el uso de insecticidas y fungicidas y que eso también pues aparte de mejorar nuestra salud, porque no vamos a tener que estar exponiéndonos tanto a estos químicos, pues vamos a reducir significativamente también los costos de producción porque también están muy costosos. Y pues vamos a tener un rendimiento en cosecha mm, aumentando con el manejo mixto. Entonces, cuando hablamos de que la prevención biológica es la armadura de la planta, estamos hablando de que la planta es capaz de que la planta es capaz de absorber mejor los nutrientes. Acá, por ejemplo, se optimiza la absorción de silicio, de calcio y que son elementos muy importantes para las paredes celulares. Esto acá es una pared celular y lo que se está viendo es como un insecto plaga, por ejemplo, no es capaz de morder una hoja o los minadores de hacer esos caminos que hacen en las hojas, porque la pared celular va a estar más fortalecida y les va a costar más. No quiere decir pues que no hagan daño, claro, pero igual les va a costar, entonces ahí es donde hablamos de una reducción significativa. Y la planta generalmente pues es una manera de defenderse naturalmente produciendo metabolitos secundarios. Entonces ellos producen una serie de repelentes que al estar mejor alimentadas, pues va a producir mejor, de mejor calidad y en mayor medida estos repelentes y eso va a permitir pues que, por ejemplo, no haya un ataque tan severo de hongos. Entonces, en síntesis, aquí hablamos de una estrategia de ver, como les decía ahorita, del modelo extractivista, de estar viendo el suelo como vamos a extraer nutrientes, yo le aplico lo que necesita y extraemos, a verlo como si esto fuera fuera no, lo es, nuestro recurso más importante y verlo como una cuenta de ahorros. ¿Por qué como una cuenta de ahorros? Porque estamos aplicando materia orgánica, estamos constantemente renovándola, estamos cambiando esa forma de producción y es un modelo a largo plazo que efectivamente nos va a generar todas estas mejoras en nuestros sistemas productivos y esa menor dependencia a insumos químicos, que es lo más importante, porque aparte de que están súper costosos, va a llegar un momento en el que seguramente van a escasear y debemos estar preparados para que nuestros sistemas productivos no decaigan fuertemente. Entonces hay que ir haciendo esa transición y con ese modelo mixto de cambiar de un 20 a un 40% la fertilización química por orgánica. Entonces aquí el modelo extractivo de ver el suelo como una mina donde le sacamos y le sacamos la estructura del suelo colapsa y cada año es más costoso producir porque hay que estarle aplicando más fertilizantes para producir, para llegar siquiera a la misma producción de la cosecha pasada o del año pasado. Mientras que aquí en el modelo biológico estamos hablando de que hay una mineralización de los nutrientes, de que hay un reciclaje de nutrientes. Entonces, el suelo es capaz de irse regenerando. Si lo trabajamos de esta forma, es capaz de irse regenerando y es capaz de sostenerse, pues de ser más sostenible.
Entonces, acá es muy importante y con el mensaje que quiero que se queden de todo esto es que vamos a proteger la cosecha y el bolsillo. Yo sé que cuando a los productores nos hablan de plata, de que nos afecta el bolsillo, pues ahí sí es una alerta más grande y tal vez por ahí hay que empezar. Entonces, sin duda alguna, pues el costo, los altos costos de producción y a veces los bajos costos de comercialización, pues nos están haciendo perder todo lo que se espera de una cosecha y aquí entonces es ver esta charla, ver la microbiología del suelo con la importancia que se merece y tener claro que no es dejar de fertilizar, como les decía ahorita, no estamos satanizando los fertilizantes de síntesis química que son muy importantes, pero sí hay que empezar a reparar como el sistema de succión que tiene el suelo para que cada grano de abono que nosotros ponemos, cada grano de abono, perdón, que nosotros pagamos, la planta lo pueda aprovechar realmente, para que ese 40% que estábamos hablando ahorita de uso de eficiencia del nitrógeno, pues pueda aumentar porque estamos perdiendo dinero. Entonces, aquí en este QR, para que lo escaneen, hay una página de Agricultura del Valle que tiene muchos libros muy interesantes. Entre ellos hay un libro que se llama Manual de Microbiota en la remineralización de suelos en manos campesinas. Es un libro que se los recomiendo mucho y que complementa perfectamente esta charla porque aquí nos enseña a trabajar el suelo teniendo en cuenta todos estos microorganismos, nos explican cuál es la función de cada microorganismo y nos enseñan a reproducirlos y hasta hacer un microscopio casero para saber si en nuestro suelo hay hongos, hay bacterias, para poder empezar a entender la vida en el suelo, porque lo que no conocemos a veces no lo valoramos. Entonces la idea es conocer la importancia que tienen estos microorganismos, por qué son importantes para el suelo, por qué son importantes para nuestros cultivos y para nuestro bolsillo, para que empecemos a valorarlos. Igual les voy a dejar como el enlace en los comentarios del el libro que les menciono de la microbiota y remineralización del suelo y la página que hay muchos libros para que los puedan descargar. Hay de muchos cultivos, hay de, mejor dicho, es para que lo exploren ustedes y para que puedan profundizar en muchos más temas de agricultura. Se los voy a dejar por acá. Mientras se los dejo por acá, comentarles que acá en mm, no me aparece. Listo. Em, Comentarles que acá tenemos también en el chat la línea de Antioquia Agroproductiva. A través de esa línea pueden ustedes llegar al consultorio rural. En el consultorio rural contamos con un zootecnista, un médico veterinario y una ingeniera agropecuaria que estamos a disposición de ustedes para atenderlos las consultas que tengan. No sé si tengan alguna pregunta, si alguien me quiera contar si en este momento están ustedes haciendo esa transición o la empezaron, están interesados, si han notado cambios, si la han hecho. Me gustaría mucho escucharlo, sería muy valioso porque esos estudios nos dan unos números, pero finalmente ustedes con la experiencia que tienen también son los que nos van a corroborar si efectivamente, por ejemplo, para el sector agropecuario de Colombia, pues ha sido exitoso el uso de de esta microbiología. Alguien que quiera de pronto escribirnos, activar su micrófono, mientras les comparto los links. Listo, ahí encuentran muchos libros, como les decía, y en esa misma página
pero les voy a compartir el link específico del manual de microbiota de suelos. Como les decía, es un libro muy interesante porque es pensado para los productores, entonces no hay palabras que no se entiendan, todo está muy práctico para que ustedes puedan de verdad aprender y aplicar estos términos que nos explican. ¿Alguien tiene alguna apreciación? Que nos cuenten de dónde nos escuchan. Ah, bueno, y recordarles por favor el formulario de asistencia. Acá también está, lo voy a volver a compartir. Ah, bueno, ya lo habían compartido. Para que por favor diligencien el formulario. Es muy importante para nosotros tener el registro de asistencia para poder seguir haciéndoles las invitaciones y que sean temas de interés para ustedes. Listo, Valentina, muchísimas gracias. Si alguien está de pronto alguna pregunta, podemos hacerla en este momento. Si no, pues damos por finalizada la reunión de hoy. Listo, muchas gracias, León. A ti, Valentina, muchísimas gracias. Que tengan una feliz tarde. Hasta luego. Hasta luego.